Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida titánica que ha ocurrido hace un ratito en el campeonato del mundo de rápidas. Es la primera jornada, se enfrentan los dos campeones del mundo, Carlsen a ritmo clásico y Abdusattorov en rápidas, y bueno, pues una partida muy buena. Además, Carlsen repite apertura, B3 ataque Ninzo Larsen, ya lo jugó en esta misma campeonato contra Erik Hansen, traje también la partida, una previa también de Abdusattorov, ambos con 3 puntos a un muy buen nivel. B3 ya en el tablero, a lo que se responde, bueno, pues ocupando el centro con E5, alfil B2, ataque sobre el peón, se defiende con caballo C6, más jugadas de desarrollo, caballo F6 y caballo F3, dando un doble a este peón que se puede llevar a E4. También defender con el peón, aunque es verdad que el alfil pues pierde pérdida diagonal, y aquí las piezas negras deciden defenderlo con el alfil. La idea de este movimiento, y aunque bloquea la posible salida del peón de D7, es enrocar torre E8 y dar la casilla al alfil para que se retire del centro del tablero y no estorbe, por decirlo de alguna manera, y C4 de alguna manera, bueno, pues preparatorio o controlando este posible casilla de D5. Enroque en corto, D3, también con este movimiento lo que se evita o se controla es E4 por parte de las piezas negras, torre E8 dando F8 al alfil y A3 pues ganando un poquito de espacio en el flanco de dama, quizás para en algún momento jugar B4. A5 por parte de las negras, bueno, pues se controla bastante dicha casilla, alfil E2 buscando el enroque, alfil F8 retirándose para mover los peones y tras enroque en corto D5 golpeando en el centro por parte de las piezas negras. Primeros cambios, si no me equivoco, C por D5, caballo por D5 y caballo B D2, siguiendo con el desarrollo, se juega F6, un movimiento en el que, bueno, pues se defiende a este peón un poquito mejor. D5, es verdad que se debilita un poquito la estructura de peones, el caballo no puede llegar a una posición natural de defensa y movimientos por parte de las piezas negras van a ser estos, trayendo al menos un alfil pues físicamente a la defensa. De momento dama C2 desarrollando, alfil F5 clavando el peón de D3, torre F, E1 y alfil G6 para que quede el alfil defendido, ¿no? Tras estas jugadas Carlsen se lanza al ataque jugando G4 y el tema es que, bueno, pues tras dama D7 se conectan las torres y además hay ataque sobre dicho peón, a lo cual Carlsen no hace mucho caso y decide retirarse con el rey para comenzar con cierto ataque sobre la columna G, ¿no? Torre G3, torre H3, activando así de esta manera sus piezas. El tema es que se entrega este peón, capturarlo no sería buena idea, no pasa en la partida. Si dama por G4 se recupera el peón y además hay descubierta sobre la dama, por lo tanto, bueno, pues se retira la dama H3 y tras estos cambios parece que las piezas blancas, bueno, pues están algo mejor en la posición. Varias debilidades tienen las negras, ¿no? Todo esto no ocurre ya que Abdusattorov decide traer su última pieza al centro, que es la torre. Torre de 8, aquí es verdad que podríamos ver, y pasa un poquito más adelante, se podría jugar a 4 siendo muy buena, ya que, bueno, pues con este movimiento y debido a que las piezas blancas de alguna manera están atacando en el flanco de rey, de alguna manera se responde en el flanco de dama, y a una jugada como B4 lo mejor es la captura, ya que a este movimiento, y parece que todo está defendido, se puede sacrificar una de los dos caballos en B4, se ataca a la dama y tras peón por, bueno, pues existe esta segunda captura, nuevo ataque sobre la dama y tras dama B1, caballo por D3. Hay que recordar que el alfil, pues bueno, está en esta diagonal, que junto con la dama, a cambio, las piezas negras, como vemos, están bastante mejor, ¿no? Todo esto no ocurre. Volvemos a la partida, interesante jugar este movimiento directo, dama por G4 lo ponemos en rojo ya que no era posible, opta Abdusattorov por traer una torre al centro y caballo E4 ya por parte de las blancas. Quitarse esta pieza que puede ser bastante molesta jugando alfil por E4 que no sucede en la partida, peón por, y como vemos de alguna manera pues ha desaparecido el defensor en ese flanco de rey para las piezas negras, se está atacando al caballo, se retiran y quedan bastante lejos y quizás, bueno, pues las piezas blancas en esta ocasión pueden jugar incluso G5 directo. Van a venir algunos de estos movimientos. De momento lo que hace Abdusattorov evita esta captura, retira al rey a una posición más tranquila,
torre a d1 mirando por rayos X a la dama y alfil f7 retirándose de esta diagonal, pero de alguna manera mirando por rayos X a este punto de b3. Por lo tanto, a4, que antes habíamos comentado era buena jugada, quizás lo esté valorando en esta posición. Torre G1, buscando torre G3 y torre H3, caballo B6, preparando el movimiento A4 y torre G3 por parte de Carlsen. La idea es traer la torre H3. Como vemos, bueno, pues los caballos también muy activos. El alfil, aunque de momento no tiene fuerza en la gran diagonal, pues en cuanto se juegue G5 se podría romper por completo esta cadena, y los caballos también con posibilidad de saltos. A4 contesta a este ataque o estos movimientos al flanco de rey con este movimiento. Nuevamente, y como habíamos visto antes, si B4 el tema, y al haberse quitado el caballo de esta posición, ahora alfil B3 parece bastante fuerte, con ataque sobre la torre y la dama, por lo que aquí Carlsen decide capturar, siendo lo mejor a lo que se contesta con caballo a5. Nuevamente control sobre la casilla de b3. Carlsen de momento retira una torre, también dama b1 podría ser la otra opción, y tras este movimiento se juega alfil d5, bueno, pues atacando el centro de esta manera por parte de Abdusattorov. Alfil b3 realmente no hace daño, ya que con dama b1 pues la dama simplemente se retira, pero aquí quizás era mejor jugar caballo por a4, ya que se ataca al alfil y, bueno, pues tras haber capturado este peón, la dama defiende al caballo la línea, y en caso de jugar g5 tienes ataque sobre el peón de f5 y a caballo por e5 atacando a la dama, y al alfil torre por e5. Siguiendo la línea, alfil por e5, f por e4, y parece, como vemos, que hay igualdad en el módulo. Esta línea que acabo de mostrar, estas 4 o 5 movimientos, pues son bastante complejos. Lógicamente, aunque tienen tiempo en el reloj, pues es meterse quizás en demasiadas complicaciones. Se juega alfil de 5, parece que es un error, y Carlsen lo aprovecha, ya que juega g5 buscando abrir la posición del rey enemigo. Tras estas jugadas f5 se ataca al caballo, y la respuesta y la continuación a este movimiento anterior que había hecho Carlsen no es caballo c3, que es lo que pasa en la partida, sino caballo f6, con ataque sobre la torre y la dama, en caso de g por f6, peón por. Y bueno, pues se ha entregado una pieza, es verdad, pero bueno, las torres cogen muchísima fuerza sobre la columna G. Como decíamos, el alfil en casillas negras pues ya tiene bastante ganado en esta posición, y un caballo G5 también puede ser alguna de las opciones. Todo esto no ocurre, ya que Carlsen entiende o decide retirar el caballo a c3, viene con ataque sobre el alfil, y Abdusattorov responde con alfil c6. Parecía un poquito más activo, y con la idea anterior de que estaba esta casilla controlada, de jugar alfil b3. Se opta por este movimiento, se responde con e4 y caballo por a4, ahora sí por parte de las piezas negras, capturando en esta posición. Parece que no es tan efectivo como hemos visto en la línea anterior, ya que todas las piezas están orientadas hacia el flanco de dama, y aunque de momento Carlsen pues cambia algo de material en esta posición, se juega dama c3, y bueno, pues vamos a ver quién tiene más ataque de los dos. Lógicamente el rey blanco, aunque Abdusattorov está atacando de cierta manera en el flanco de dama, pues el rey blanco está bastante seguro en h1. La partida además continúa con caballo c6, este movimiento dama c3 viene con ataque sobre la pieza. Quizás primero se podría haber jugado f4 con ataque sobre la torre, y una vez se retira, pues esta torre queda, bueno, pues estando menos pasiva, la dama cubre la casilla de h3, y entonces sí jugar caballo c6. Se opta, como decimos, tras dama c3 y estar atacado el caballo, y además con bastante ataque sobre este peón, sobre una diagonal que se puede abrir, se juega caballo c6, como decimos, directo, a lo que Carlsen responde de la mejor manera, y es jugando g6, un movimiento muy acertado en el que ya tiene cierta ventaja en la barra, y se responde con caballo de 4, no solo cerrando la gran diagonal, sino amenazando esta captura en e2, que como vemos se atacan torres, dama y un poquito todo. Carlsen, en caso de capturar, el tema es que tras peón por, bueno, pues todo el ataque blanco se desvanece. Parece que no tiene más ataque, ¿no? Se puede jugar dama c4, el alfil, como vemos en esta línea, estaría defendido, y en algún momento
mejor pone aquí jugar alfil b5, pero la idea de las piezas negras es jugar h6 y tenerlo todo bastante bien defendido. Carlsen ignora este ataque y lo que juega es caballo g5, siendo un movimiento brillante en el que se está atacando la entrada del caballo no ya en h7 sino en f7, tocando bueno, pues un poquito todo, ¿no? Dando un jaque y amenazando toda la posición. A estas jugadas el movimiento menos malo para las negras es torre 7, defendiendo así esta casilla de f7, y se opta por esta captura en la que se ataca todo. Carlsen va directamente por este movimiento caballo f7 jaque, y aquí quizás tenía la oportunidad de ganar la partida directamente, ya que dama c4 es mucho más efectivo. Por un lado se retira del ataque del caballo, la dama ha pasado junto con el peón y el caballo, lógicamente, que está saltando en f7, a reforzar esa casilla, y además se ataca el alfil en a4, siguiendo con la línea y con un movimiento como caballo por g3 jaque o caballo por g1 con jaque. Bueno, pues las piezas blancas pueden capturar. Viene esta posición, caballo f7 jaque. El tema es que si rey g8 hay mate tras retirar el rey a h8 y dama g8, pues sería un mate muy bonito. Y el tema es que tras no poder mover el rey, como acabamos de ver, dama por f7 podría ser la continuación, y tras g por f7 el problema es que bueno, pues está atacando la torre, ahí atacado por parte de las blancas también el caballo, y el alfil está atacado en esta posición. Por lo tanto, bueno, tiene donde elegir las blancas. Carlsen no contempla al menos directamente pues este movimiento, juega directamente caballo f7, lo cual iguala la partida, y la misma continúa con dama por f7, entregando temporalmente la dama. El tema es que a rey g8 por parte de las negras, lo vemos rápidamente, dama c4 ahora sí que volvería a funcionar, ¿no? En caso de capturar, por ejemplo, en g3 para dar jaque, simplemente torre por, y aunque dama e6 defiende, salva a la dama de... Bueno, o pueden venir cambios en esta posición, las piezas blancas tienen un movimiento muy bonito que es g por h7. Se está dando jaque, el rey no puede venir a h8 ya que el caballo lo cubre, y el tema es que la mejor continuación es esta captura, ya que si rey por h7, caballo g5, pues está dando un doble. Y por otro lado, en caso de capturar en esta posición, las piezas blancas pueden ganar dama, aunque primero pueden eliminar algo de material del tablero y bueno, pues ganarían la partida, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Bueno, pues lo que se juega es dama por f7, la partida de alguna manera bastante igualada, g por f7, se está ganando la torre coronando, caballo por c3, y tras esta captura con dama alfil por e8. La partida continúa con alfil por c3, y tras todos estos cambios, si contamos material, las piezas blancas cuentan con peón de menos pero calidad de más, con mucha presión sobre el punto de g7, alfil g6, defendiendo. Parece que una jugada primero como f4 puede ser un poquito menos mala, cerrando de alguna manera pues esta posición y atacando a la torre. Se hace este movimiento también pues de alguna manera enfrentando a estos posibles peones. E por f5, alfil por f5, las torres cogen fuerza en g7, aunque primero hay que capturar este peón. Tras estos movimientos, Abdusattorov decide capturar en d3. La jugada a seguir hubiese sido este movimiento o torre de 7, como vemos ambos de alguna manera cubren este peón, pero con esta jugada quería seguramente liársela a Magnus Carlsen, ya que hay un truco, y aunque la barra ha saltado y es un error en el que las piezas blancas están ganando, se juega torre por g7 y en esta posición abandona. Antes de ir a esta posición, el tema es que si las piezas blancas deciden dar un jaque primero, están perdidas, ya que tras alfil por g7, ahora esta captura, que aunque se está manteniendo la calidad, para las blancas realmente no es tan efectivo, ya que el rey no está en jaque, y gracias a que se había capturado este peón, alfil e4, bueno, pues es ganadora para las piezas negras. Se está dando un jaque, si se cubre con la torre de la primera, pues hay incluso mate, la torre está clavada, y al cubrirte con la torre de la segunda, pues queda completamente clavada, e incluso torre g8 es muy fuerte, ¿no? Buscando el cambio de todas las piezas, y bueno, pues debido a que el rey, aunque tienen un peón pasado las blancas, pues este 2 contra 1 pues es favorable a las piezas negras. Como decimos, todo esto no ocurre, ya que tras este error Carlsen decide capturar con la torre, y finalmente Nodirbek Abdusattorov decide,
con la torre, decide abandonar, ¿no? Se ha retirado en esta última jugada del tiempo, ambos contaban con 3-4 minutos. Si aquí se intenta la misma idea, bueno, pues antes de cubrirte con la primera torre, te cubres con la segunda torre, y a diferencia de la línea anterior en el que primero se había entregado el alfil, el tema es que las blancas están dando el jaque, y bueno, por seguir un poquito, alfil G7, ahora sí alfil por G7 jaque, y tras rey G8 no se puede capturar, pues va a venir esta descubierta. Como vemos, la torre está amenazada, pero cumple la función de dar este jaque, por ejemplo. Se está perdiendo material, ¿no? Las blancas estarían ganando material. Una partida pues muy completa, y vamos a ver qué pasa en próximas. Un saludo y hablamos.